Muy bien, pues nada, vamos a dar paso al siguiente tema que nos lo trae el maestro Iván Guerra, al que muchos conoceréis como Beam Level, ¿no? Podcaster mundialmente conocido y que nunca deja a nadie indiferente. Con lo cual, Iván, todo tuyo el micrófono para continuar con la charla. Buenas, ¿qué tal? Bueno, gracias por invitarme. Primera vez que me subo al escenario de UBIM, así que muy contento, nervioso. Vamos a ver, tengo que decirle a la gente de Twitter que no vamos a hacer la presentación del aceite de hinojo, ¿vale? No sé si muchos no sabrán de lo que estamos hablando, pero bueno, chiste interno. Y voy a compartir pantalla, vamos a ver. Quiero compartir esta. Creo que se ve bien, ¿no? Perfecto, has acertado. Legal, legal. Bueno, pues yo también voy a ser ortodoxo, le voy a dar al timer. Vale. Pues bueno, hoy vamos a hablar de una nueva norma que ha salido. Bueno, salió Se ve todo bien, ¿no? Bueno, claro, que han quitado la webcam y ahora se me ve a mí esto más grande, pero siguen viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, quitamos nuestras cámaras y sonido para dejarte a ti. Vale, perfecto. Pues bueno, eso. Vamos a hablar de una norma que salió en noviembre, la versión en español salió el mes pasado, y es la UNE EN 17412, que es BIM, nivel de información necesario, parte 1, conceptos y principios. Entonces, antes de entrar a ver la norma como tal, lo que sí me gusta siempre hacer esto, es ver un poco de dónde venimos y a dónde vamos, por ver dónde encaja esta norma. Entonces, bueno, muy rápidamente, ¿de dónde viene todo esto? Porque, bueno, por si hay alguien un poco perdido, esta norma va de los famosos LOT. Como no podía ser de otra forma, es la enésima reinvención de los LOTs. Entonces, quiero hacer, antes de entrar a la norma, eso, una pequeña guía de qué ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, en 2004, unos empleados de Graphisoft estaban desarrollando lo que hoy se conoce como Vico Office, que para el que no lo conozca, pues es un programa muy parecido a Syncro, a Navisworks, ¿no? Es de este estilo para hacer planificaciones, mediciones, todo esto. Y mientras ellos estaban desarrollando ese programa, se dieron cuenta de que había ciertos elementos 3D, en aquella época ni se hablaba de BIM ni nada de esto, había ciertos elementos 3D que dependiendo de la geometría que tuvieran, podían sacar las mediciones directamente o no. Y entonces se dieron cuenta de que para que, bueno, todas las fórmulas y demás elementos que estaban creando dentro del software tenían que hablar de una serie de requisitos geométricos para poder medir. Por ejemplo, evidentemente, para medir algo que fuese por unidad no necesitaba tener una geometría muy definida, pero cuando entrábamos a medir cosas por metro cuadrado o por metro cúbico, sí que había cierta necesidad de que aquella geometría estuviese mejor definida. Entonces, bueno, estos empleados de Graphisoft se inventaron 5 niveles de detalle gráfico. De hecho, hago aquí un inciso. En Ser Coordinates, de nuestro amigo David Barco, hay una entrevista a Clive Jordan, que fue pues uno de esos empleados que, bueno, también es ahora, está muy relacionado, por no decir que es el director de Plannerly. Pues bueno, esos empleados hicieron 5 niveles de detalle gráfico y además se les ocurrió ponerles números de 100 en 100 por si acaso se les ocurrían cosas entre medias, ¿no? Estamos hablando de 2004-2005. Luego, en 2008, ya pues digamos habían pasado 3, 4 años, Pico había salido al mercado, ciertos grupos de usuarios se habían acostumbrado a esa forma de pensar de este software y en 2008 llega el Instituto Americano de Arquitectos y actualiza sus contratos en los que se va a incluir todo el tema de modelado BIM y habla de un concepto que se llama así por primera vez, que es el nivel de desarrollo. Y le llaman nivel de desarrollo y no nivel de detalle porque en el Instituto Americano de Arquitectos entendían que no era solamente geometría, sino también información. Y es la primera vez que en un documento oficial, unas plantillas de contratos que usan los colegiados, por decirlo así, de este instituto,
se empieza a ver el tema del lot 100, lot 200 hasta el lot 500, ¿vale? Bien, luego pasan unos años, en esos años, pues, con el poder y la influencia del Instituto Americano de Arquitectos, pues este concepto se desarrolla y se expande muy rápidamente, pues en los veteranos, en el cuerpo de ingenieros, también de Estados Unidos, en la Universidad de Pensilvania, que son los que también hicieron luego todo el tema de los usos, el Ayuntamiento de Nueva York, NASPEC en Australia, el Building and Construction Authority de Singapur, bueno, un montón de instituciones, principalmente en Estados Unidos, pero también en algunas partes de Asia y Oceanía, que se utiliza este nivel de desarrollo como referencia, y también salen otros conceptos parecidos como el LOA, el LOC, el LOC, todo esto que seguramente pues todos los que están en este evento les sonará al menos, ¿no? Hasta que llegamos a 2013. 2013 fue un año muy interesante porque pasaron dos cosas importantes. Por un lado, se publica la primera versión del catálogo de ejemplos, por decirlo así, del BIM Forum de Estados Unidos. Entre las novedades incluían el lot 350, que era este lot que no estaba tan definido como el 400, pero sí que traía geometría suficiente para que el tema de class detection fuese fiable, ¿no? Que es la principal diferencia con el 300, el class detection, y por aquel entonces incluía 125 páginas de ejemplos del lot del Instituto Americano. Ellos se basaban 100% en el Instituto Americano, lo único que añadieron el tema del lot 350. Hoy en día, la versión 2020 va ya por 270 páginas, es un PDF gratuito que se pueden descargar de internet de este lot, digamos, del Instituto Americano. Pero también en 2013 fue el año en el que salió la PAS 1192-2, la segunda parte, que revisaba la primera que había salido en 2007. En esa primera parte de 2007, a nivel de detalle gráfico, solamente había 3 niveles de detalle gráfico, G1, G2 y G3, pero en la PAS 1192 ya se ponen al día, también viendo todo lo que ha pasado en los 5 años anteriores, y sacan lo que llaman ellos el nivel de definición. Ellos le quisieron cambiar el nombre, salió también esta formulita que es muy, muy divertida, ¿no? El nivel de definición es igual al nivel de información más el nivel de detalle gráfico, porque a diferencia de los americanos, los ingleses, digamos, separaron la información de la geometría, ¿vale? Lo tenían por separado. En ambos casos había 7 niveles que iban del 1 al 7 y así es como han estado funcionando en Reino Unido. Yo creo que en España, en Latinoamérica, siempre se ha conocido más el lot por los que van de 100 en 100 y son 5 niveles, porque salió antes, salió 5 años antes, es también el que se ha usado en Asia y Oceanía como referente, y bueno, es el más accesible porque el BIM Forum pues ya tenía su catálogo. La PAS 1192.2 no tenía un catálogo, apenas tenía 3 ejemplos, y bueno, ha triunfado más el concepto americano que el británico, pero el británico sí que ha hecho que empecemos a hablar de Lloyd y, o sea, ha hecho que separemos entre información y geometría, ¿no? Entonces, bueno, 2 años después, en 2015, los británicos dijeron, oye, nosotros también necesitamos nuestro catálogo. En vez de sacar un catálogo en PDF, lo hicieron en una web interactiva, en la NBS. BIM Toolkit sigue estando accesible a día de hoy y es perfectamente accesible sin registro ni nada, es gratuito y tiene más de 5.700 ejemplos. Entre ellos también ejemplos del mundo civil, que por ejemplo el BIM Forum siempre ha estado un poco más centrado en el mundo de la edificación nada más, ¿no? Entonces, hasta aquí tenemos la foto completa de lo que la mayoría de nosotros cuando nos metimos en esto del BIM y empezamos a investigar, entendíamos que eran los LOT, ¿vale? Ese concepto tan importante y tan necesario que parece que incluso rivaliza con el propio concepto de BIM, ¿no? Pero en los siguientes años, en los últimos años, cuando se ha metido más gente en esto del BIM, cuando ya hay muchos que hemos pasado de la parte teórica a la parte práctica, hemos ido viendo que estos conceptos no terminaban de funcionar del todo bien, había cosas que no encajaban, hay mucha gente que ha entendido mal los conceptos y, bueno, todos hemos siempre hecho chistes con las licitaciones que lo piden todo en lot 500 o con esos promotores que dicen, dame el proyecto
en un lot concreto, y hablan, pero bueno, todo eso ha pasado en estos últimos años y en 2017, este es el logotipo, muchos lo recordarán, que ahora viéndolo digo, qué bonito era el logotipo de la comisión SBIM, ¿no? O sea, cómo, hago un off topic, cómo con lo bien que hablábamos de la antigua comisión BIM, lo que ha hecho la nueva comisión interministerial es que echemos de menos a la antigua, ¿no? Pero bueno, cierro chascarrillo, hasta el logotipo era más bonito, la página web era, tenía una URL mejor, pero bueno. Lo interesante de esta comisión SBIM difunda es que hubo una propuesta, creo que de Javier Alonso y Álvaro Sánchez, en la que se hablaba de que, oye, esto de los lots no termina de funcionar, este concepto de ordenar la información por escalones no termina de cuadrar con la forma, con la realidad en la que se hacen los proyectos, y ellos, además de unos niveles geométricos, lo que hicieron fue decir, oye, la información no se puede organizar por niveles. Si la información se tiene que organizar por grupos, por conceptos, por uso. Es decir, si yo necesito que una puerta tenga mucha geometría o poca geometría, lo puedo definir por niveles, por escalones. Pero si yo necesito la información para poder medir la puerta, la necesito toda. No la necesito por fascículos. No me digas las medidas en el básico y las medidas y los materiales. No, dame todas los parámetros relacionados con mediciones, ¿no? O no, dame media área, ¿no? No, eso no puede ser. Entonces, se intuye un poco que la información no encaja mucho con esto de los escalones, sino que tiene que ser más por grupos, ¿vale? Y también incluían otra cosa muy interesante que era documentación asociada. Es decir, oye, en los proyectos, en los objetos, en los elementos 3D, podemos tener muchos parámetros, pero al final no vas a meter en un parámetro un diagrama, no vas a meter en un listado de características. También tiene que haber alguna forma de que en esto de cuando pedimos información, que haya, pues eso, información asociada que no sea simplemente un parámetro con un valor, sino que sean documentos enteros, ¿vale? La pena de esta comisión es que, bueno, estas ideas, pues, murieron ahí. Todos sabemos el devenir de la comisión SBIM. Luego, en 2018, esto era 2017, en 2018 sale la ISO 19650 parte 1, la que estaba comentando antes Javier, y en esa se dedica un pequeño y minúsculo párrafo a hablar del nivel de información necesario. Que, por cierto, lo digo desde ya, voy a referirme durante toda la presentación al nivel de información necesario como LOIN, pero la propia norma dice que no es recomendable usar acrónimos porque significaría que estamos simplificando el concepto. Pero como a mí me encanta simplificar y esto es una presentación de 20 minutos, me voy a tomar la libertad de llamarlo LOIN a pesar de la recomendación muy acertada de esta norma 17402. Entonces, bueno, es el nivel de información necesario, pero para los amigos y aquí en Petit Comité, que somos todos muy listos, lo vamos a llamar LOIN, a sabiendas de que no es simplemente un lot cualquiera. Bien. Luego, 2019, Plan BIM Chile, que están haciendo un grandísimo trabajo. Yo creo que ahora mismo son el referente en creación de documentación, rivalizando incluso con los expertos en crear documentación, que son los de Reino Unido. Pero bueno, están haciendo un trabajo muy bueno, muy coherente, y en 2019 presentan su propuesta de cómo tiene que ser todo esto de los niveles de definición. Y aquí rescatan prácticamente un poco la idea de la comisión SBIM, es decir, hablan de tipos de información, TDI, y además crean 15 grupos de parámetros que de nuevo, pues eso, se van pidiendo por grupos, no por escalones. Luego lo mezclan un poco con los escalones y demás, pero bueno, ahí está también la idea de que los escalones per se no funcionan del todo bien. Y claro, llegamos a 2020, noviembre de 2020, y sale esta norma, la 17412, que comparte numeración con la de el aceite de hinojo amargo. Esto, bueno, es curioso, pero bueno, tiene esta numeración y nos habla de este nivel de información necesario y revisa un poco los conceptos que vamos a ver hoy. Entonces, bueno, esto es un poco el repaso para que vean de dónde venimos y a dónde vamos. Y antes de pasar a la siguiente diapositiva, simplemente que, oye, en el futuro, ¿qué puede ser lo siguiente? Pues bueno, faltan la parte 2 y la parte 3 de esta norma, porque esta norma tiene
3 entregas y solamente tenemos una a día de hoy. Y posiblemente veamos o deberíamos ver, o a mí me gustaría ver, o creo que sería recomendable que viésemos, catálogos nacionales o catálogos gremiales tipo BIM Forum, pero actualizados con lo que dice esta norma. ¿Vale? Bien, pues esto es como resumen para ponernos en situación. Pasamos directamente a la norma. Antes de ver lo que es la norma, también quiero dedicar otra diapositiva a ver lo que no es la norma. Esta norma no nos dice matrices de responsabilidades de entregas, de quién tiene que entregar la estructura en el segundo hito, en el lot 200, ni nada de eso. Tampoco es un catálogo de ejemplos tipo el de BIM Forum. Tampoco es una matriz de parámetros que haya que meter. De hecho, esta es una captura de lo que comentaba de Chile, ¿no? Ven aquí los TDI, tipos de información, junto con los niveles de información. Han hecho un poco una mezcla de los dos conceptos. Esta norma tampoco es una norma internacional, no es una norma ISO, es una norma europea. Es decir, es de aplicación en los países que ven en azul y en azul más clarito, ¿vale? Evidentemente, al igual que cualquier país del mundo puede coger una norma británica, como estuvimos usando durante muchísimos años, la 1192 de los británicos, aunque no fuéramos el Reino Unido, cualquier país del mundo puede coger esta norma y usarla, ¿vale? No tiene más que comprarla y leérsela. Pero, siendo rigurosos, es una norma de ámbito europeo, lo cual puede decir que a lo mejor en otros sitios, en países de América, de Asia, de África, pueden salir normas con el mismo objetivo, pero que tengan un enfoque ligeramente distinto. Entonces, a priori es una norma europea, no de la Unión Europea, sino de todos los países que ven ahí que forman parte del CEN. Bien, y bueno, antes de pasar ya a la siguiente diapositiva, ver que eso, en efecto, esta norma es la 17412.1, que es la de conceptos y principios, así que es una norma muy general. Pasa algo así como con la 19650.1, que es muy generalista, muy de concepto, pero no baja al día a día de cómo aplicar la ISO, que eso ya sería la parte 2 y la parte 3, dependiendo si estamos en proyectos o en mantenimiento. Esta es la de conceptos y principios. Para tener la foto completa, deberíamos esperar a que salgan la de aplicación, la guía de aplicación y la de esquemas de datos. ¿De qué van a ir estas dos normas? Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea porque en la página oficial del CEN no viene nada, sino más que el nombre y cuándo se empezó a trabajar en ella. Entonces, bueno, entre los 179 invitados que tenemos hoy en este evento, si hay alguno que esté metido en el CEN y tiene más datos sobre estas dos normas, pues encantado de escuchar por dónde van a ir los tiros luego en la parte de debate. Bien, pasamos a la norma. La norma básicamente es esto, este es el índice, quitando las cosas que, bueno, las introducciones y todo eso. Esto es la parte, digamos, que tiene chicha del índice. Es una norma que aprovechables tiene 12, 15 páginas, nada más, se lee muy fácil. Digamos que tiene tres partes. Una primera parte de requisitos previos para poder definir el nivel de información necesario. Una segunda parte en la que ya se entra a definir el LOIN propiamente dicho y todas sus partes. Dentro de ahí hay una parte de geometría, una parte de información y una parte de documentos asociados. Como vemos, se sigue un poco la tendencia que se comentó en su día en la comisión SBIM y también por Plan BIM Chile, ¿no? Se gira siempre en torno a geometría, información y documentos. Y luego hay una tercera parte de pautas para comprobarle el LOIN una vez ha sido entregado. Es decir, yo como cliente tengo unas necesidades de información, transmito esas necesidades, pero luego cuando me hacen la entrega tendré que comprobarlo. Pues vienen ahí unas pautas. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la presentación. Entonces, la primera pregunta sería, yo me planteo, oye, necesito información. Vale, necesito información. Entonces, tenemos que seguir este esquema. Este esquema explica perfectamente el espíritu de la guía. Además, se usa dentro de la guía también y son los famosos por qué, cuándo, quién, qué y cómo. Entonces, ¿por qué necesito información? Pues necesito información, aquí la traducción, ¿no?, al lenguaje más BIM sería pensar en los objetivos de mi proyecto o en los usos BIM que le voy a dar a ese proyecto. Y aquí lo que nos dice la norma 17412 es que cuidado, porque para un mismo uso podemos tener posibles distintos LOIN en distintos objetos. Y al revés, para un mismo LOIN
podemos aprovecharlo para distintos usos. Es decir, si yo tengo una puerta para el uso de mediciones, puedo necesitar un loin. Pero si tengo una silla, posiblemente necesite un loin mucho más bajo para el uso de mediciones, porque no necesito más información. En cambio, si yo estoy hablando de que a una puerta le he dicho que la quiero en un loin X, ese loin X lo puedo aprovechar para dos usos distintos, porque, oye, para infografías y para representación de planos, pues me vale el mismo, ¿vale? Entonces, bueno, tener en cuenta eso de cara al loin. Pero lo importante es tener primero pensados los objetivos o los usos antes de ponernos a escribir ni una sola línea de el loin que va a tener esa puerta o esa silla. Luego tendríamos el cuándo. El cuándo, traducido a nuestro lenguaje bimético, sería hitos de entrega, ¿vale? Porque otra cosa que nos dice la norma es que el loin tiene que estar asociado siempre a una entrega. No podemos definir un loin per se. Tenemos que definir un loin para el anteproyecto o para una entrega intermedia o para lo que queramos llamar, pero tiene que estar asociado al concepto de que hay un hito de entrega. Y aquí de nuevo nos hace tres puntualizaciones. Por un lado, que en una misma entrega puede haber distintos loin en distintos objetos, es decir, este error que llevamos arrastrando de entrégame el proyecto en lot 300, pues esta norma vuelve a decir que no, que eso está mal, que si estamos entregando el anteproyecto, dentro del anteproyecto puede haber objetos en lot X y objetos en lot Y, no hay un proyecto en un lot y ya está, si lo hay, pues sería casualidad. También nos dice lo contrario, oye, puede que necesites exactamente el mismo lot en anteproyecto y en proyecto básico, ¿vale? No por cambiar de entrega o porque hay una entrega después, tiene que haber más información, simplemente estar más definida o menos, pero la cantidad debe ser, puede ser la misma, ¿vale? Y luego también nos dice que podría darse el caso de que en una misma entrega y para un mismo objeto, distintos usos necesitasen distintos niveles de información necesario. Con lo cual, en ese caso, pues se entregará la suma de las dos o la más completa de las dos, ¿no? Bien, luego pasaríamos al quién. El quién en nuestro mundo de nuevo serían los agentes y aquí no es solamente el que necesita, sino también quien entrega la información. Y ojo que quien necesita no es el cliente, sino el resto de agentes que pueden estar colaborando con nosotros y que también necesitan información para hacer su parte. De nuevo, nos dice que para la misma entrega puede haber distintos loin en el mismo objeto para distintos agentes, es decir, el arquitecto puede necesitar una información del pilar completamente distinta de la información que necesita el infografista de ese pilar, ¿vale? Y también dice una cosa muy interesante y es que si el cliente no define los quién, tienen que ser los agentes los que se pongan de acuerdo en quién entrega qué, pero evidentemente quién entrega esa información tiene que estar definido. Finalmente tenemos un qué, que eso en nuestro mundillo serían los sistemas de clasificación, Omniclass, Uniclass, pero también sistemas de clasificación más rudimentarios, como los típicos sistemas MEP o los que se puedan deducir de una estrategia de federación, ¿vale? Porque, y esto también es algo muy interesante, no solamente se habla de que un objeto es el que recibe ese requisito, esa petición de información necesaria, sino que podemos hablar de contenedores de información a otro nivel. Es decir, podríamos llegar a decir que, por ejemplo, si yo tengo una estrategia de federación en la que la parte de topografía y entorno y carreteras y demás son un conjunto de archivos, podría llegar a definir el lot o el loin o el nivel de información o los requisitos que yo tenga, llámenlo como quieran, por esos archivos. Porque digamos, oye, pues mira, dentro del archivo de entorno todos los objetos son del mismo palo, por decirlo así, no me voy a complicar la vida definiendo el lot del árbol y definiendo el lot de la maceta y definiendo el lot de la farola, sino que como es entorno, entiendo que como entorno va a haber unas necesidades luego de mantenimiento muy parecidas y demás, y puedo definir el nivel de información necesario usando una clasificación basada en esa estrategia de federación que sería por archivo, ¿vale? También dice que no hay que casarse con un sistema de clasificación
para definir todos los LOIN del proyecto. Para una parte puedo usar la estrategia de federación, para otra parte puedo usar Gubin Class, para otra parte puedo usar el sistema de partidas del presupuesto, lo que sea. Y finalmente llegamos al cómo. Y el cómo no es otra cosa que el propio LOIN. ¿Cómo defino todo esto? Pues con el LOIN. Y así como entrada, aunque ahora lo veremos en más detalle, define cantidad y granularidad de la información a intercambiar. Ese es el objetivo principal del cómo, ¿vale? Todo lo demás, el qué, el quién, el cuándo y el por qué, tienen que ser cosas previas, cosas aparte del propio LOIN como tal. El LOIN, insisto, cantidad y granularidad de lo que hay que intercambiar, pero no dice ni por qué, ni cuándo, ni quién, ni qué. Luego, como hemos visto ya, divide esa cantidad de granularidad en tres grandes conceptos, que son geometría, información alfanumérica y documentación. Y pongo IO porque puede darse el caso de que de un objeto solo queramos geometría o que de un objeto solo queramos documentación. Por ejemplo, de los pomos de las puertas no queremos geometría, no queremos información alfanumérica en el objeto puerta, pero sí queremos la documentación de los pomos. Entonces, no todos los objetos tienen que tenerlas las tres. Pueden tener una, dos o puede que las tres, ¿no? Y luego recalca mucho que cada vez que nos vayamos a definir cantidad y granularidad de geometría, información alfanumérica y documentación, tenemos que tenerlo separado por uso y por entrega. Que luego ya veremos que si es redundante la información que necesito para mediciones y la información que necesito para mantenimiento, la puedo combinar y que quede pues lo mejor de cada uso, ¿no? Bien. Entonces, rápidamente, porque esto al final son dibujos esquemáticos, de todas formas, Norena creo que me regala unos minutos si me paso de la media hora. Tema de geometría. La geometría la dividen en 5 aspectos, ¿vale? Por un lado, el detalle que conocemos nosotros de toda la vida, el detalle gráfico. Aquí vemos el típico ejemplo de cómo una puerta va aumentando de detalle y va de lo más simplificado a real. Y este es uno de los pocos conceptos que sí mantiene ese tema de niveles o de escalones, ¿no? Es un rango. Bien, luego también dentro de geometría hay otra cosa que habría que definir, que es la apariencia, que es muy parecido a esto. Esto sería, digamos, la cantidad de geometría y esto es cómo se ve esa geometría. De nuevo, de simbólica a realista, ¿vale? Aquí estamos hablando de elementos, de sólidos, de volúmenes, de líneas y aquí de la apariencia de esos volúmenes. Pues si es en blanco y negro, si es con colores esquemáticos, si es con colores realistas, si es con texturas, si incluye sombreados y temas fotorrealistas, ¿no? Estaríamos hablando de ese tema, ¿no? Y esta es, perdón, la otra única que también se basa en niveles o en rangos. A partir de aquí ya no hay niveles de nada. A partir de aquí hay una tercera parte de la geometría que sería la dimensionalidad, 0D, que sería pues una ubicación, 1D, línea, curva, recorrido, 2D, superficie o cara, 3D, volumen, y como pongo ahí, hasta aquí que ya nos conocemos con esto de las dimensiones. Aquí se refiere puramente a dimensiones geométricas y el ejemplo es el que está ahí. Que alguien dirá, bueno, Iván, pero ¿puede haber algo simplificado y en 3D? Sí, simplificado y en 3D sería esa puerta. Pero alguien se estará pensando, pero bueno, ¿puede haber algo realista pero en 2D? Pues sí, nosotros podemos tener una representación de una puerta súper detallada, pero solamente en 2D. Entonces, no hay que confundir que algo esté muy detallado o poco detallado con las dimensiones que tiene. Bien. Una cuarta cosa, esta todavía más sencilla, que también hay que elegir. Aquí elegíamos entre 4 opciones, aquí elegimos solamente entre 2. El tema de la ubicación, si es absoluta o relativa. Aquí he puesto pues imágenes de Revit, los que sepan de familias y tal lo reconocerán. Pues el tema de si está con respecto al norte real o no, si tiene coordenadas UTM, por decirlo así, o si simplemente lo único que sé de la ubicación de esa cama es que está en el dormitorio 3. Pues eso también lo tenemos que decidir de nuestros elementos, ¿no? Bien, luego una cosa que esta, digamos, es la más novedosa, la que más nos puede chocar, a nivel geométrico también define si tenemos un comportamiento paramétrico o no.
Y aquí nos da tres opciones. No es un rango, no va de muy poquito paramétrico a más paramétrico, sino que hay tres opciones. Sería, la geometría no es paramétrica, el entregable que yo quiero no es paramétrico, y no es solamente que no se pueda mover, sino que puedas moverlo, pero de forma muy rudimentaria, como se ve en el caso B, mover un vértice, pero ya está, ¿no? Luego tendríamos un parcialmente paramétrico, que no es porque tenga parámetros, pero sí que entiende la lógica constructiva de empujar una cara, recortar, el tema de extrusiones, barridos, todo eso, que podría ser, pongo ahí el ejemplo, algo parecido a lo que hacemos en SketchUp. Y luego estaría la tercera opción que nos da de completamente paramétrico, que ahí es donde ya sí acotas, hay fórmulas por detrás, sería algo así como el editor de familias de Revit, ¿vale? Por poner ejemplos. Luego pasamos a la información alfanumérica y ya hemos terminado con la geometría. Aquí simplemente muy fácil. Por un lado nos dice que la información alfanumérica puede ser de tipo identificativo, es decir, nombre, nombre de tipo, clasificación, ID, global ID, todas estas cosas que estamos acostumbrados, o simplemente el resto de atributos. Y ya está. Y no define nada más, ¿vale? Lo que sí dice de los atributos es que se pueden agrupar para facilitar su gestión, los famosos properties del IFC o lo que hablábamos antes de pedir los parámetros por grupos. Y también, y esto también es de sentido común, deberían ser los mismos para objetos parecidos. Es decir, no tiene sentido que dos puertas tengan parámetros completamente distintos. Si los dos son puertas, deberían tener parámetros parecidos, ¿vale? Bien, luego la última parte, la de documentación asociada. Esto ya es más texto. Se requiere una lista de documentos, pero ojo, no se detalla su contenido. Igual que cuando tú estás definiendo geometría, defines esos 5 aspectos de la geometría, digamos, lo que dice la norma es que el LOIN debe decir si ese objeto debe llevar acompañado un presupuesto o no, pero no entra a decirte cómo tiene que ser la estética o la plantilla de ese presupuesto, ¿vale? También habla de que un documento puede estar asociado a varios objetos, y viceversa, es decir, puedes tener un objeto con muchos documentos y que esos documentos pueden ser de todo tipo, pueden ser informes, especificaciones, manuales, fotografías, bocetos a mano que estén escaneados, incluso copias impresas de la información geométrica o alfanumérica, ¿vale? Y también archivos no interpretables por humanos, es decir, oye, hay ahí un archivo con una extensión rara que yo no puedo abrir y si lo abro está todo en unos caracteres que no entiendo, pero es un documento asociado que seguramente alguna máquina lo puede utilizar, ¿vale? En cuanto a cómo asociarlo, pues tenemos el típico que conocemos todos, de que dentro del objeto, dentro del archivo, en este caso he puesto un ejemplo de un IFC, pues podríamos tener un enlace, un vínculo que cuando yo pincho me lleve al documento asociado, pero también nos da la opción de que sin tener ningún vínculo dentro del objeto, como información asociada, siempre que los dos estén dentro del mismo contenedor de información, que dicho así suena muy rimbombante, pero podría ser un archivo zip o una carpeta, ¿vale? Podríamos, siempre que estén asociados de alguna forma inequívoca, podríamos también darlo por válido como documentación asociada. Y una cosa que también muy interesante, al revés, es decir, en vez de tener un vínculo en el objeto que nos abra el documento asociado, simplemente podemos tener en el documento asociado un listado de identificaciones, por ejemplo, de a todos los objetos a los que aplica, ¿vale? Digamos que el LOIN nos da estas tres posibilidades. Y aquí simplemente decir que también LOIN habla, o la norma 17412, habla de que hay que definir qué información prevalece en caso de discrepancia. Es decir, si yo tengo una puerta que geométricamente mide 90 de ancho, pero luego cuando miro en sus parámetros, en sus propiedades, dice 92, y cuando voy al documento del fabricante dice que es 90 y medio, tengo que haber definido previamente, oye, en caso de discrepancia, ¿a qué valor le vamos a hacer caso? ¿Prevalece la geometría? ¿Prevalece el documento asociado del fabricante? Tenemos que dejar eso claro también porque puede haber información repetida en los tres modelos, en el geométrico, en el de información asociada o en el de documentación asociada. Bien, esto, estoy terminando ya. Esto es un ejemplo de hecho es el anexo 2 de cómo propone el LOIN, aunque bueno, no es una propuesta, por ser, en honor a la verdad, es bastante feo, bastante incómodo, pero bueno, es simplemente un ejemplo. Las normas no suelen ser famosas por ser bonitas,
Entonces, bueno, vamos a perdonárselo, pero es un ejemplo de cómo se podrían aplicar estos conceptos, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, que dice hito de entrega de la información, diseño conceptual, anteproyecto. Objetivo, visualización. Agente, arquitecto. Ya hemos definido todas las preguntas. Y ahora vendría el cómo. Pues el cómo es que para el objeto emplazamiento, información geométrica no la necesito, información alfanumérica de identificación, pues sí, el tipo de emplazamiento, y de resto de información, pues la dirección y las coordenadas. Documentación, replanteo, ¿vale? Y luego seguiría para el mismo agente, en el mismo anteproyecto y con el mismo objetivo, pues nos vienen los del muro. Y así con todo. Fíjense que no hay niveles en ningún lado. Es como muy artesanal. Yo tengo todas mis celditas que rellenar, detalle, dimensionalidad, identificación de la información, tal, y voy rellenando según necesito, ¿vale? Ahí, bueno, hay varios ejemplos. Luego, en el lado de la derecha lo que pueden ver es para la misma fase anteproyecto, pero ahora cambiando de objetivo. El objetivo es presupuesto. Pues para presupuesto, en el caso del muro, pues cambia completamente lo que se pide, ¿no? Vale, pues esto sería un poco la idea. Que nosotros al final tenemos que entregar el muro porque somos el responsable de entregar el muro, pues evidentemente tendremos que cumplir con lo de la izquierda y con lo de la derecha, porque la entrega es la misma, aunque haya requisitos distintos en distintos objetivos, ¿vale? Pero bueno, el login hace hincapié en que hay que hacerlo así, que hay que definir lo que se necesita por objetivo. Bien. Luego finalmente dice que todo esto, quien lo quiera hacer, puede, digamos, definirlo en su empresa para un proyecto, puede usar unas normas predefinidas públicas o privadas, ¿no? Típico ejemplo del BIM Forum, o puede hacer una mezcla, puede coger las partes que les interese de un documento tipo BIM Forum y usar otra parte personalizada para su proyecto, ¿vale? Bien. Entonces, bueno, termino en la parte de verificación y validación, básicamente 3 ideas. Tenemos que tener un procedimiento como persona como agente que requiere la información, tenemos que tener un procedimiento de comprobación, ¿vale? También nos dice que no seamos tontos y que ya que vamos a comprobar que nos han entregado la información, matemos 2 pájaros de un tiro y aprovechemos para que la información sea válida, ¿no? El caso típico de la resistencia al fuego. No voy a comprobar solamente que el parámetro de resistencia al fuego viene con la puerta, sino además ya también voy a validar que ese parámetro cumple la normativa de ese municipio o de ese país o de ese lo que sea, ¿no? Dependiendo de cómo sea la norma en ese lugar. Luego, también otra cosa que nos dice es que el login no puede dar lugar a interpretaciones, es decir, todo lo que definamos tiene que ser objetivo. No puede decir, nada, es que claro, aquí ponías que tenía que estar muy detallado, pero muy detallado para mí es esto. No, tiene que ser cosas objetivas que no den lugar a debate. Y por último, que preferentemente todas esas normas puedan ser interpretadas por una máquina pensando evidentemente en que la comprobación sea automatizada por algún software. Bien, entonces termino, me quedan 2 diapositivas para David, que me estará ya echando la bronca. Este es el resumen. Este es el resumen del nivel de información necesario. ¿Por qué objetivos? ¿Cuándo hitos? ¿Quién agentes? ¿Qué clasificación? Y el cómo todo esto. Y ahora alguien estará diciendo, pues para haber hecho esto que se hubiesen quedado como estaban, ¿no? Pero no. Esto parece más complicado, pero realmente es una buena noticia. Es una buena noticia porque desaparece este concepto de niveles genéricos que no funcionaban bien, y muchos estábamos de acuerdo, ¿no?, en que no funcionaban bien, sobre todo con el tema de la información. Y con la información me refiero con información asociada. Con el nivel geométrico, pues sí que más o menos podía escapar. Y se basa más en información según uso y entrega, que, oh sorpresa, es lo que llevamos haciendo toda la vida con Squadra y Cartabón y luego en AutoCAD. Es decir, que hay que entregar un anteproyecto, pues estos son los planos que hay que entregar. Y ya pues nos hemos acostumbrado a eso. Entonces volvemos a lo que, digamos, siempre hemos hecho. Entonces lo que sí hace esta norma es ordenar, ponerle nombres y apellidos y un método a lo que ya nos decía el sentido común. Y lo más importante con lo que quiero que se queden de esta norma es que no estandariza la información que hay que pedir en BIM, lo que hace es estandarizar la base
para poder hacerlo. Es decir, la norma no te dice lo que tienes que pedir, te dice en lo que tienes que pensar para crear tus propios requisitos para pedirlo, ¿vale? Que luego esos requisitos lo va a hacer una agencia estatal o local o lo va a hacer una empresa muy grande o te los tienes que hacer tú, eso ya ahí no entra, pero por lo menos te pone las bases. Entonces, bueno, aunque ahora parece que la geometría son 5 cosas en vez de una, lo único que te está diciendo es, oye, acuérdate de que cuando vayas a definir el nivel geométrico, piensa en estas 5 cosas y te será mucho más fácil definir lo que quieres, ¿vale? Simplemente. Entonces, insisto con esto, no es más complejo, no es más difícil, no se les ha ido la pinza, todo lo contrario, realmente es una luz en el túnel que te lleva muy guiado a cómo tienes que hacer esos requisitos. Entonces, bueno, aquí hago un poco de publicidad. Si quieren más información de todo esto, pues bueno, saben que en mi podcast he hablado de esto. Episodio 53, episodio 78, episodio 81. Hablo de todo esto con mucha más calma. Y no quería terminar, y esto ya no tiene nada que ver con la norma 17402, esto ya es una opinión personal. Al final no podemos perder el norte, y esto también lo dejo un poco para el debate, de que todo esto de los LOTs, los LOIN y todo lo que llevamos haciendo desde el 2004 con aquella gente de Vico Office, es que los que entregamos proyectos queremos que el cliente entienda esto. Queremos que en función del tiempo, en función de los honorarios, vamos a entregar un producto más definido o menos definido, ¿vale? Y como cliente, pues todo esto de los LOT lo que hace es que, digamos, el cliente intenta evitar el miedo a que le pase esto. Entonces, al final, no tenemos que perder el norte, tenemos que tener claro que esto es un tema contractual y que, en mi opinión, es un tema temporal. Porque cuando la mayoría de las empresas y la mayoría de los promotores, la mayoría de los clientes se acostumbren y pasen esa etapa de miedo, de me van a pedir más porque no entienden o me van a entregar menos porque no han calculado bien el esfuerzo, el tema de los LOT va a quedar tan obsoleto como la parte del código técnico en la que dice los planos que tiene un proyecto de ejecución y no les vamos a hacer tanto caso. Pero mientras, tenemos el LOIN. Y con esto termino, me he pasado 11 minutos, lo siento mucho.